Dios le bendiga, Dios le bendiga en esta mañana, este mediodía de este día sábado, donde quiera que entre, le saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio poder estar a través de este medio y poder de esta forma compartir un poco de la palabra del Señor. Así que cualquier momento donde nos pueda ver, oír, Dios le bendiga en una forma muy especial. Quiero compartirle unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra tanto en el libro de Isaías como en el libro de Mateo. Así es que el libro de Isaías, como en el libro también de Mateo, pero en Isaías 52, 13 en adelante, nos dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque los cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta es una palabra, ¿verdad?, que el Señor habla del fiel servidor de Jehová. Entonces, la palabra del Señor nos dice y nos habla acerca en otra lectura, en otra versión también nos dice el fiel servidor de Jehová. Entonces, o sea, hablando de Jesús mismo. Esto está hablando de Jesús mismo. Estaba un día de esto compartiendo una lectura de la palabra del Señor y estaba diciendo, ¿verdad?, que estamos en unos días donde Dios está llamándonos para santificación y para poder también cumplir con un ministerio evangelístico. O sea, son días donde Dios está días de preparación, en otras palabras. Entonces, en este día también eso es lo mismo lo que me quiero referir. Y dice la palabra del Señor, seguimos leyendo en el 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque dice, es una pregunta que hace: ¿quién ha creído a lo que les he anunciado? ¿Quién? O sea, habrán personas que han creído al anuncio. ¿Qué es un anuncio? Lo que se publica, lo que usted puede oír a través quizás de las redes sociales, del YouTube, lo que puede tal vez ver en Facebook, en la radio, en la televisión, lo que puede ver en rótulos, en carteles, en lugares, ¿verdad?, que se oiga, lo que puede ser anunciado a través de la predicación. Y por eso dice que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y cuál es el anuncio que el Señor da? Son esas buenas nuevas de salvación. Y por eso dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hablando, ¿verdad?, de Jesús mismo. Entonces se dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, hablando de Jesucristo, el sufrimiento que él pasó, porque nadie, ¿verdad?, sufrió más que él, nadie sufrió como él, tanto dolor, tanto padecimiento. Hay personas que no han tenido quizás un gran padecimiento, habrán pasado quizás ciertas pruebas, pero no han vivido en su propio cuerpo esa dolencia, ese dolor, ese sufrimiento. Entonces Jesús sí lo llevó en él mismo, el sufrimiento, Jesús. Entonces, porque él sí fue herido, él pasó, ¿verdad? Imagínense una persona que pasa enferma todo el tiempo, sabe lo que es el dolor. Por eso dice, se le diera cosas que nunca se le fueron dichas. O sea, porque solo una persona que ha pasado enfermo por tanto tiempo sabe lo que significa la enfermedad, sabe lo que significa el dolor, el sufrimiento. Entonces, la persona que ha sufrido ha pagado un precio bien grande, bien alto, para que Dios lo ponga en verdad, en gracia, en alto. Entonces, la persona que no ha sufrido, yo digo que la persona que no ha tenido pérdidas, que no ha pasado, no ha perdido casi cosas, no ha pagado un precio, no sabe lo que significa. Si usted es una persona que quizás lo ha tenido todo, ¿verdad? Pues de alguna manera sufre, pero quizás no ha tenido pérdidas más grandes, mayores. Entonces no sabe tanto lo que es sufrimiento, pero una persona que perdió prácticamente desde su niñez todo y después también hasta la salud también, o sea, es una persona que sabe lo que significa el sufrimiento, el dolor, es una persona que sabe lo que significa, o sea, cuando alguien se siente que está enfermo porque ha vivido enfermo. Entonces, pero una persona que ha tenido, ¿verdad?, todo, quiero decirle que no sabe, se creció con padres, ha tenido un matrimonio por siempre, o sea, no ha estado enfermo, no ha pagado un precio, no ha perdido nada. Entonces, mire, yo le puedo decir que no sabe todavía lo que significa, ¿verdad?, la pérdida. Algunos tienen una pérdida de alguna manera, otros de otra manera. Pero Jesús, dice la palabra del Señor, que Él fue, dice, fue vituperado, fue escupido, fue herido, o sea, Él sufrió en Él mismo, ¿verdad?, la enfermedad. Y para esto también quiero llevarlo al libro de Mateo, Mateo capítulo, el Señor capítulo 28 y en su versículo 18 nos dice la palabra del Señor, gloria al Señor, 17 más bien. Dice Mateo 28, 17, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este es un mandato que dice de Jesús, y eso es lo que Dios me mostraba esta mañana, mire. Entonces, en letras muy grandes, como este azul, este color que tengo es azul oscuro, ¿verdad? Que es I, esta es I. Entonces, así es de que en este color dice Jehová, Jehová, en letras muy gigantes. Entonces, es como tener en la casa donde yo vivo, ¿verdad? Todo indicaba que era la casa aquí donde yo estoy viviendo. Y en la esquina al lado derecho está ese nombre, en la parte de afuera, pero en alto, que dice Jehová, en este color azul, ¿verdad?, que pertenece a Esaí también, que es propietaria de Esaí, de este color Esaí. Entonces, y, ¿verdad?, del Salvador. Entonces, en letras gigantes dice estas letras Jehová. Entonces, luego se veían que policías estaban poniendo todo eso en ese lugar. Entonces se veían varios policías y ellos ponían
¿verdad? Estaban poniendo ese nombre gigante que dice Jehová en azul como y se veía como ciertas paredes en lo alto y como ciertas ramas, como ciertos palos detrás. Entonces, pero el nombre estaba bien en alto, bien claro. Luego tiene unas letras que dice U, E, una V. Entonces, y luego está una fotografía del pastor color celeste. Entonces, de donde nosotros nos congregamos. Y luego dentro de la casa que veía que es donde yo vivo en esta, al parecer había más personas, pero no podía distinguirlos a ellos, ¿verdad? Quiénes eran. Pero sí, había una hermana con unos niños, hermana, su primer letra de ella es M y ella es de Perú. Entonces yo veía que habían bautismos en Perú y el viaje era para Perú, entonces que estaba saliendo ella porque habían, ¿verdad?, bautismo y estaba con los niños porque ella es, ¿verdad?, la líder de los niños. Entonces, estaba diciendo un día de esto, ¿verdad?, de que hay personas que van a hacer un viaje, tal vez ella no lo va a hacer literalmente, pero espiritualmente, ¿verdad? Le toca, ¿verdad? Entonces espiritualmente, ¿verdad? Lo que Dios levanta. Entonces por eso yo miraba eso, entonces todo eso estaba así, en la esquina, en la parte de afuera y en alto, el nombre Jehová en este color azul, y luego seguían las letras. Entonces los policías estaban como en la parte de atrás, ¿verdad? Donde está esa letra grande, gigantes, entonces poniendo eso, y luego siguen esas letras que para mí significa Estados Unidos, ¿verdad? Esas letras que yo podía ver. Y y luego estaba la imagen, vea, solo era la imagen del pastor. Entonces, y en la casa, dentro, estaba lista, ¿verdad? De mi casa estaba lista esta hermana, los niños, y decía que los bautismos, ¿verdad? Era Perú. Entonces, la misión, ¿verdad?, es para ese lugar. Entonces, es decir, que es Perú el lugar donde tienen que trabajar, donde está puesta entonces la mirada del Señor, ¿verdad? Así es que yo digo que para varios lugares estaba diciendo que lo que el Señor me estaba mostrando un día de estos es eso, que van a hacer viajes, ¿verdad?, evangelísticos, viajes para otras partes, entonces que tienen que preparar a una persona y dejarla ahí, que tienen un libro en ese lugar y tienen cosas escritas, ustedes sabrán qué es lo que tienen ahí para decirle, o van a escribir a lo mejor un libro, dejarle escrito qué es lo que él, ¿verdad?, va a hacer para que cuando los días que no esté la persona dirigente de la iglesia, esa otra persona, ¿verdad?, pueda hacer ese trabajo en la iglesia. Entonces, porque hay pastores que van a salir, evangelistas, ¿verdad? Van a también salir. Entonces es un tiempo de un movimiento. Entonces, la vez pasada también veía, ¿verdad?, una salida con esta misma hermana y ahí miraba también a una de mis otras hijas que lleva de letra B también. Entonces, como que cosas que usted no las entiende ni yo, pero están ahí, ¿verdad?, como en esa alianza, pudiera decir yo, o sea, Dios, él sabe lo que Él hace. A veces nunca nos ha concordado ciertas cosas, pero Dios sabe lo que Él hace y entonces tiene cierto, aunque tal vez hay hijos que no le sirven al Señor, pero sabe que Dios tiene la protección para ellos, tiene la mirada para ellos. Entonces Él sabe lo que Él está haciendo, no lo entendemos. Recordemos que los hijos de Jacob eran gente que no le servían al Señor como tenían que servirle. Sin embargo, eso no fue un motivo para que ellos no siguieran caminando en el camino que iban con Él. Eso no les impidió para que ellos continuaran. En algún momento vemos de que aún dice que Jacob tuvo temor, dice, de las naciones, ¿verdad?, que por sus hijos podían hacerle un daño a él.
pero Dios siempre lo defendió a él y a sus hijos. Entonces, de tal forma que dice que puso terror, dice, en las naciones para que no tocaran a Jacob y a sus hijos. Y usted sabe lo que ellos hicieron en ese tiempo. Entonces, hay cosas que, aunque la persona no le sirvan a Dios, sabe que siempre hay una protección del Señor. Entonces, en este momento, ¿verdad? Era a la hermana que sí es cristiana, ¿verdad? Y entonces, a la que podía mirar. Entonces, Dios sabe lo que Él está haciendo, en dónde, y por eso es que se lo comparto, porque pienso que a algunas personas les va a servir esto. Hay personas que tal vez no sabían qué hacer, ¿verdad? Y tal vez está en el momento de preparar la gente para bautizarse, tal vez no solamente sea Perú, sea otros lugares, y tal vez el momento para capacitarlos, para que ellos sean preparados, para que ellos se bauticen. Perdón que siento un poco, ¿verdad?, de molestia en la garganta. Este, porque si está prendido el aire como que molesta, y si lo apaga uno como que también, ¿verdad? Entonces la calor, ¿no? Entonces, pero el tiempo de preparar a las personas, entonces de preparar, porque le dan ciertos estudios para que se bautice o ya lo tienen listo y es el momento para llevarlo, ¿verdad? Entonces a bautizarlos también y puedan ellos, porque ese es un mandato, eso lo vemos en este libro de Mateo, como también lo vemos, ¿verdad?, en el principio, cuando Jesús fue bautizado, dice que Juan el Bautista dice que lo bautizó, dice la palabra de Dios. Entonces dice que el Señor ya le había indicado, ¿verdad? Entonces, sobre quien vea descender, le dice, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ese es. Y dice la palabra del Señor que Jesús fue bautizado, ¿verdad? Entonces, y dice que el Padre, ¿verdad?, pues habló, este es mi Hijo, dice, amado, en quien tengo complacencia. Entonces, y también dice que el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad?, bajó donde estaba Jesús. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad?, el que miramos en esas letras gigantes, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en quien Él tenía, dice, complacencia. Entonces, y por eso dice la palabra del Señor que Él, Jesús, para dar el ejemplo, se bautizó. Porque algunos no van a inventar a bautizar niños. Ya tiene que tener conocimiento para bautizar a los niños, tiene que ya saber qué significa recibir a Jesús. Si el niño ya entiende, pues entonces ya puede. Pero un niño que no sabe todavía no se puede, porque no está en la Biblia registrado el bautismo para niños. Eso no es bíblico. La Biblia nos dice que los que se bautizaban eran adultos, eran personas ya mayores, que ya tenían, ¿verdad?, conocimiento del bien y del mal. Eran personas que ya sabían lo que era, ¿verdad? Ya saben lo que es el pecado. Entonces ellos tienen que voluntariamente tomar una decisión de poder bautizarse y de ser llevados por eso a las aguas, entonces, y bautizarse. Ese es un mandato. Vemos en la palabra de Dios que al lado de Jesús habían dos criminales, dice la palabra del Señor, dos ladrones. Y dice que uno de ellos, ¿verdad?, dice que le infuriaban a Jesús, pero dice que uno de ellos, dice que él reconoció su pecado. Entonces, cuando Jesús estaba, ¿verdad?, en la cruz, y dice que le dice que se acordara de él, y le dice la palabra del Señor de que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice que Jesús en ese momento le dijo, te digo de que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que Jesús le perdonó los pecados a ese ladrón y se salvó. Él no fue bautizado porque él no tuvo la oportunidad, él no tenía la oportunidad para bautizarse. Él estaba en un momento donde solamente pudo tener la salvación, pero no pudo ser bautizado,
porque ya no había tiempo para eso. Entonces no quiere decir que usted va a llegar hasta ese momento de que ya no tenga tiempo. Por eso tiene que alistarse ya en el tiempo, ¿verdad? Cuando está bien, cuando usted ya tiene unos meses, quizás algún año, qué sé yo, 2 años de servir a Dios, de haber recibido a Jesucristo como Señor, como Salvador, y entonces tomar esa decisión, porque ese mandato nos dejó el Señor Jesucristo. Dice que Juan se le oponía diciéndole, yo necesito, le dice Juan, ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja porque es necesario que así cumplamos toda justicia. Entonces, ¿por qué Jesús, Juan deseaba ser bautizado por Jesús? ¿Quién no iba a desear que Jesús lo bautizara? Sin embargo, dice la palabra del Señor que Jesús se sometió a Juan para ser bautizado, para dar el ejemplo de que él venía sometiéndose, ¿verdad? También a lo que Dios había establecido, porque Juan, Dios mismo lo había preparado desde antes de nacer. Ni siquiera estaba en el vientre de su madre cuando ya Dios había profetizado de Juan el Bautista que vendría. Entonces él tenía una autoridad y Jesús mismo, siendo el mismo Dios, se sometió a esa autoridad de Juan el Bautista, se sometió a Juan para ser bautizado por él, porque el mismo Señor Jesús nos damos cuenta que necesitó de Juan el Bautista. Entonces, porque Juan era el que preparó el camino, necesitó que Juan preparara el camino. O sea, necesitó de que él abriera ese panorama. Y yo le puedo decir que Dios está abriendo un panorama espiritual. Y yo estaba orando un día de estos y yo puedo saber de que Dios está abriendo un panorama para este ministerio que estoy predicando, ¿verdad? El tercer llamamiento de Jesucristo en los tiempos finales. Le he titulado a ¿verdad? Predicación que paso a través de YouTube, como antes lo pasaba por la radio, ahí le pusimos ese nombre, pero sigue llamándose, porque algún día, si Dios lo permite, volveremos quizás a transmitirlo a través de alguna radio, y si no, pues Dios dirá, ¿verdad? Pero ciertamente que es verdad, es necesario las demás personas en todo. Entonces le estaba comentando de que podía percibir en el espíritu que Dios está abriendo, ¿verdad? Un panorama muy grande, un panorama mundial con este ministerio y cuando estoy orando, por supuesto que nosotros lo abrimos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo con nosotros, porque si no oramos nada acontece. Entonces, pero cuando estamos orando, estamos en lo que nosotros hacemos, no es de balde. Entonces, si nosotros estamos buscando de Dios, el Espíritu Santo se encarga de abrir ese panorama y nadie puede cerrar lo que Dios, ¿verdad?, levanta. Nadie puede trancar lo que el Señor sí ha dicho que va a acontecer. Estamos viendo ahí unos mensajes. Dice, ahí dice que está, ¿verdad?, Agapita, y también bueno, dice hola, hola, dice hola. Estamos viendo ahí que se está, ¿verdad?, la transmisión cortándose de alguna manera, pero estamos viendo ahí los mensajes, las personas que mandaron, ¿verdad?, esos mensajes. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre, todo para todos donde quiera que esté. Así es que en esta hermosa mañana, el propósito, ¿verdad?, es poder siempre compartir la palabra del Señor, es poder, porque para eso estamos, Dios nos da, ¿verdad?, nosotros la palabra para que podamos compartirla. Y yo creo que eso ha sido lo que digo siempre, ¿verdad?, o lo que me ha usado a mí ha sido para eso, para dar palabra direccional, palabra, ¿verdad?, que nos conducen a hacer lo que Él quiere en ese momento. Y estaba diciendo que el Señor estaba abriendo un panorama
Entonces cuando estamos buscando, ¿verdad? El Señor, Jehová Dios de los ejércitos, el Espíritu Santo abre ese panorama para que nosotros podamos seguir avanzando y no nos quedemos. Cuando sentimos que no estamos avanzando porque estamos un poco tranquilos, quietos, que no estamos buscando mucho, pero cuando estamos buscando un poco más, entonces nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta que Dios va a seguir, porque lo que hacemos no es solo para nosotros, es para otras personas también, es para aquellos que quieren, ¿verdad? Trabajar en la obra y que están trabajando y de repente tienen muchas personas en la iglesia, pero hay momentos que los de la iglesia no le ayudan o Dios no le da la palabra a ellos, se la da a, a otras personas para que se la pueda dar. Entonces, y Dios, esa sí una palabra que habló desde hace tiempo, ¿verdad? Y me dijo esas palabras de que vendrían muchas personas de lugares y pedirían ayuda, ¿verdad? Que yo los ayudara y que los tenía que ayudar. Entonces, y esto es hablando, ¿verdad? Pues me imagino en oración y por supuesto con la palabra del Señor. Y ese es el propósito de que si hemos estado en el camino del Señor y hemos pasado por tantas cosas, por lo menos sabremos que en el mundo, ¿verdad? La iglesia, el pueblo del Señor tiene una palabra y que eso le pueda ayudar y le pueda beneficiar en el ministerio de cada uno. Así que en esta preciosa mañana Dios le bendiga a usted que está ahí conectado, donde quiera que se encuentre, a los que mandan mensajes. Roner Davis dice: buenos días, hermana. Que Dios le bendiga. Hermoso trabajo, pido oración, dice, por favor, amén. Amén, bendiciones. Dios le bendiga a nuestro hermano Roner, que está ahí también. Amén, gloria al Señor. Sí, ahí estoy anotando, ¿verdad? Las peticiones para la persona que piden oración, porque ahí lo llevo en oración, ¿verdad? Los que están pidiendo oración. Entonces, para que sea Dios respondiéndole a su necesidad que usted pueda tener. Entonces vamos a anotar el nombre de nuestro hermano que está ahí, ¿verdad? Pidiendo oración en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor, para que no se nos olvide, ¿verdad? Porque cuando nosotros ya salimos de aquí, de este en vivo, los mensajes se borran. Entonces ya no puedo mirar sus nombres porque ya se desaparecen. Así que gracias a ustedes también que están ahí. Y por supuesto, ¿verdad? Pues ese es el propósito de poder transmitir la palabra del Señor para que pueda, ¿verdad? Decía beneficiar a la persona. Es un trabajo de uno, sino es un trabajo de, yo diría, de miles de personas, ¿verdad? Tal vez no lo vemos a todo, pero de miles de personas en diferentes lugares y que lo que podamos nosotros hacer para ello, ¿verdad? Sea de una gran bendición. Entonces, para aquellas personas que están necesitadas de una palabra del Señor, algunos posiblemente dicen: ¿y cuándo Dios me va a hablar a mí? ¿Cuándo Dios me va a dar una instrucción? Órale al Señor para que Dios, ¿verdad?, le dé una palabra a usted o se la dé por otra persona para que pueda ser direccionado. Yo puedo decir que lo mejor es ser guiado por el Espíritu Santo, porque desde que nosotros venimos al Señor y Él es el que nos dice qué hacer, cuándo hacer, ¿verdad? Entonces las cosas, entonces nos va mejor,
porque tenemos una dirección del Espíritu Santo para hacer lo que hacemos. Así es que a usted, donde quiera que se encuentre, aquellos que nos oigan en las cárceles, también saludamos, donde quiera se nos oye, ¿verdad? En algún momento, en las cárceles, y también en las cárceles se bautizan. No sé cómo le hacen, ¿verdad? Esperamos que les den, ¿verdad? Esa oportunidad, la segunda oportunidad, porque ya no están aquí, ¿verdad? Con nosotros las personas, pero sí están en una cárcel, que puedan bautizarse los que son cristianos, que les sea posible, ¿verdad? Que el Evangelio pueda entrar a ellos, pueda llegar a esos lugares, y que puedan también prepararse en las cárceles, puedan recibir a Jesucristo como Señor, como Salvador, y puedan dar ese paso también de bautizarse, y puedan estar listos, y que aunque esté encerrado en una cárcel, pero no va a estar en su espíritu preso. Si usted muere, si Jesús viene, usted se va a ir con Él, porque Dios lo va a libertar, ¿verdad? En ese día. En este momento puede ser que el estar preso, por supuesto, ¿verdad? Hay personas muy pocas que pueden estar presos y que nunca cometieron un delito, pero muchos están pagando, ¿verdad? Pues lo que hicieron. Pero todavía hay esperanza. No importa el pecado que haya hecho, no importa, ¿verdad? Lo que cometió, lo que usted haya hecho, Dios le perdona. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, de hombres que pecaron, casi la mayoría de hombres que se encuentran en la Biblia, ¿verdad?, de apóstoles, de profetas, cometieron pecados graves delante de Dios, y Dios los perdonó. Entonces casi no hay ni uno de ellos que no se mencione de lo que ellos hicieron. Entonces Dios le da esa oportunidad a la persona para que se arrepienta, porque todos nosotros, si estamos y si venimos al Señor, es porque somos pecadores, porque éramos grandes pecadores. Si no, ¿para qué íbamos a venir? Es que desde que la persona nace ya viene con pecado, ya nació en pecado. El salmista David lo decía, que en pecado me concibió mi madre. Y no fue que su mamá haya ido a pecar por allá, yo no creo eso. Entonces, en ese tiempo era bien delicado. Si una mujer hacía eso, prácticamente la podían matar. Entonces, si no es porque es cierto que el ser humano desde que nace ya viene, ¿verdad? Usted se da cuenta que llora desde que nace. Entonces, ¿por qué? Porque la persona, ¿verdad?, experimenta un nuevo mundo. Entonces, y, y viene a un lugar en donde el pecado está. Pero hay perdón de pecados para el ser humano, pidiéndole a Jesucristo. No se vaya a ir a arrodillar ante un hombre, por favor, ante un sacerdote, un cura, porque él no puede perdonar los pecados. Así es de que él no puede salvarlo, él no puede hacer nada por usted. Quiero decirle que ellos necesitan venir a Jesús para que se arrepientan. Los mismos sacerdotes necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan venir y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de ellos mismos. Entonces, porque ellos pueden predicar de ellos, pero no saben quién es, no lo conocen. Porque para conocerlo, primero hay que recibirlo como Señor y Salvador. Y desde entonces el Espíritu Santo comienza a ser morada en nosotros. Y comienza a guiar, a visionarnos. De lo contrario, pero no le conoce, entonces necesita venir. La religión no lo va a poder salvar, no va a poder perdonarle sus pecados, pero si viene delante de Jesucristo, Él perdona el pecado, por muy grande que haya sido, por tanto que haya pecado. Porque hay personas que dicen de que las personas dicen que si pecó mucho, que si es un gran criminal, dice que entonces no tiene perdón de pecado, dicen uno. Pero sí, Dios lo perdona si se arrepiente. Dios le da perdón al ser humano. Cuando Jesús perdonaba los pecados, le decía, vete y no peques más. A los pecadores, las multitudes venían a Él para oír la palabra y para ser, verdad,
personas seguidores de Jesús. Entonces las multitudes se acercaban a Jesús para poder oír su enseñanza y Él les predicaba. Muchos de ellos creían en la palabra que Él les daba, pero muchos de ellos no creían en el mensaje que Él les daba. Entonces, porque Jesús venía para salvar lo que se había perdido, ese fue el propósito de su mensaje. Vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este tiempo, tal vez no podemos ir literalmente a ciertos lugares, pero a través de estos medios podemos llegar lejos, podemos llegar a otros lugares, y a Dios le ha placido que a través de estos medios podamos predicar su palabra y pueda llegar el evangelio, ¿verdad?, a muchos lugares. Así es de que el Señor quiso que estuviéramos a través de estos medios para que su palabra se oiga en otros lugares, y que aquellos que nunca quizás lo han oído, a lo mejor también de otro lenguaje, ¿verdad?, posiblemente tienen un traductor y podrán oírnos siempre. Y quiero decirle de que de una, de otra manera, de cualquier forma, la palabra del Señor se transmite y llegará a las personas. No le va a quedar excusa decir yo no oí tu palabra, porque si tiene traductor ahí va a poder, ¿verdad?, mirarlo en letras. Entonces se va a oír el mensaje en todas partes, porque es necesario que se predique este evangelio. Si nosotros coronamos esta carrera, llegamos hasta el final, no es para el que la comienza, sino para quien termina, ¿verdad?, esta carrera. Es para aquel que termine, es decir, que el día que se muera, se haya servido a Dios hasta ese momento. O si Jesucristo viene, que también le esté sirviendo. Eso es lo que quiere decir, porque nada sirve, ¿verdad?, comenzar un tiempo y después dejar el camino del Señor. De nada serviría. Sería perder, ¿verdad?, el tiempo. Pero nosotros no queremos perder el tiempo. No queremos desperdiciar este tiempo que Dios nos ha dado. Porque mientras vivimos en este mundo, nosotros estamos en preparativos. Mientras vivimos en este mundo, donde usted se va a preparar para dónde va después. ¿Para dónde se va a ir? Si va a estar listo o no va a estar listo el día que muera. Porque dice la palabra del Señor que son dos acontecimientos los que el hombre, el ser humano, espera en vida: la muerte que no avisa, o el sonar de la trompeta, que Jesucristo venga. Entonces, para uno de esos eventos tenemos nosotros que estar listos. Yo le invito a usted, que es un amigo que estará oyéndonos, que Jesucristo le ama, que Él viene pronto. Entonces, que el ser humano no puede concentrarse en decir, pero si aquel hermano, aquel otro, no le sirve bien a Dios, no le sirvió, entonces yo no lo voy a hacer. Quiero decirle que usted tiene que escapar por usted mismo, tiene que buscar por usted. Si usted pone la mirada, los ojos en otras personas, se va a perder. Usted tiene que ponerla en el Señor, o en el Señor Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por ustedes. Fue Jesús el que pagó el precio por ustedes. Y por eso es que necesitamos no poner la mirada en nadie más, en ninguna otra persona de este mundo, porque nadie más nos va a salvar. Ni siquiera la mamá va a poder salvarlo a usted, a mí, ni nosotros de mamá salvar a nuestros hijos, ni su hermano a su hermana, ni tampoco va a poder, ¿verdad?, el amigo al otro amigo, no va a poder salvarlo. No va a poder, ni siquiera el pastor va a poder salvarlo, porque muchos pastores se van a perder también en aquel día. Algunos pastores y miembros se van a perder porque le creyeron todo al pastor y le hicieron tanto caso que desobedecieron a Dios en cosas que no tenían que desobedecer, y fueron rebeldes igual que ellos. Entonces, y hay otros pastores que se van a perder también por hacer caso también a los miembros, ¿verdad? Entonces, pero como sea, o porque tuvieron miedo a predicar el mensaje que Dios le daba,
entonces para que la gente, ¿verdad?, no se molestara, también no la recibiera. Entonces los miembros no va a poder el pastor salvarlo, porque el pastor, él tiene una responsabilidad grande, tanto por él mismo como por el pueblo, porque verdad, el llamado del pastor es para preparar al pueblo, para que sea salvo. Entonces, así es de que él mismo tiene, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y hay una advertencia para los pastores, según el libro de Ezequiel, si no estoy equivocada, en donde dice también en una palabra fuerte, Dios le dice de que Dios tiene, ¿verdad?, algo contra ellos, le dice entonces, porque le dice que a las que estaban heridas, a las perniquebradas, le dice, ¿verdad?, no las vendaron, entonces no buscaron, le dice, a la descarriada, ¿verdad? Entonces, sino que dice que ellos mismos se engordaron con la lana de ellos, entonces es decir, que destruyeron a las engordadas, le dice. Entonces es aquello, ¿verdad?, que solo buscan el dinero nomás de las ovejas, de las que están, ¿verdad?, en la iglesia. Pero dice que las perniquebradas, las que están enfermas, no las vendaron, no las curaron. Entonces es decir que muchos de ellos mismos las quebraron. Entonces con lo que ellos han hecho, aunque, ¿verdad?, el ser humano lo toma después como un pretexto, pero o busca cómo esconderse, pero la palabra del Señor también nos dice que Jesucristo mismo los confrontaba también, y también les decía eso, de que ellos estaban llenos, que eran sepulcros blanqueados y que estaban llenos de huesos, de muertos. Porque eran unas tumbas, en otras palabras? Porque Jesús le dice de que ellos, ¿verdad?, estaban a quienes, los fariseos, los saduceos, las sectas que habían religiosas, ellos eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que se ponían ropa blanca, eran religiosos. Los religiosos de ese tiempo se ponían vestidura blanca, pero ellos no cumplían la ley. Entonces dice que aunque anduvieran bien vestidos de largo y con esas vestimentas bien blancas y bien tapados, y cuando dice que estaban llenos de huesos de muertos, es que habían dado muerte a muchos de los profetas. Ellos mismos, Jesús le dice, ustedes mismos dan testimonio que mataron a los profetas, que mataron a los que habían venido predicando su palabra. Entonces él mismo les confrontaba a ellos también, diciéndoles esas palabras, porque no era que lo agradaban con lo que ellos hacían, porque dentro de ellos tenían la intención, querían seguir matando más a los profetas, querían exterminarlos, ellos no estaban conformes por tener los primeros lugares. Dios no los llamó para que tuvieran los primeros lugares, los llamó para que pudieran ellos cuidar del rebaño, los llamó para que pudieran alimentar al rebaño, los llamó para que pudieran proteger a las ovejas, rebaño que Dios les puso a su cuidado. Porque dice la palabra del Señor también de que cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, los que se hicieron bien el trabajo, recibirán, dice, verdad, esa corona. Entonces decir de que serán premiados, dice la palabra del Señor. Pero los que no, dice que también, verdad, tendrán, dice, castigo, dice la palabra del Señor. Entonces la responsabilidad del pastor, ¿verdad?, es de cuidar, no es de que es la posición que Dios le ha dado, pero es de qué, de cuidar las ovejas. Dice la palabra del Señor, asalariado, dice, ¿verdad?, que ve venir, dice, al lobo, dice que se va, dice, se corre, dice, va, pero dice que el que es el pastor, dice que él dice que las cuida, las protege. Entonces está ahí para poder defenderlas cuando viene el peligro, ¿verdad? Entonces por eso es de que Dios no llama, Él sabe por qué llama al que es pastor, ¿verdad? Porque es el que va a tener ese cuidado para aquellos que llama. Entonces, porque Dios tiene pastores en diferentes lugares del mundo, en todos los países hay pastores, y Dios no le va a pedir cuentas al otro pastor por lo que le dio al otro pastor. Entonces Dios le va a pedir cuenta a cada uno individualmente por el trabajo que le dio. Le va a pedir cuenta, ¿verdad?, porque fue a él a quien lo puso a pastorear. Si el otro pastor no lo llamó a usted ni lo puso, ni siquiera vio su crecimiento, él no tiene nada que hacer en su iglesia. Entonces, porque él no sabe cómo Dios ha trabajado con usted, pero
el que le va a pedir cuenta es el que lo puso. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo los puso a pastorear a los pastores, ¿verdad? Así dice que fue el Espíritu Santo ese quien los puso, los llamó a pastorear. Entonces vemos en la palabra del Señor cuando Jesús se va, Él deja al apóstol Pedro. Algunos hablan mal, ¿verdad?, de Pedro y siempre tienen, porque solamente ven una cosa, no pueden ver más allá quién era Pedro. Pedro era un pastor. ¿Sabe que Pedro era un pastor? Y él era el pastor de los pastores, porque él era el que pastoreaba a los demás pastores. Jesús lo dejó a él recomendada toda esa grey cuando él se fue. Y fue él quien posicionó a otro. Es más, hasta llamó a otro apóstol que se llama Matías. Fue Pedro quien llamó a Matías, porque dice que echaron suerte, dice, va. Entonces cayó, dice, sobre Matías, sobre personas en ese momento que eran, dice, verdad, idóneas. Entonces lo llama para que él, verdad, y Mateo es uno, pero Matías es otro. Entonces Matías fue seleccionado por Pedro. Pedro posesionó a Matías. Entonces, era un hombre que dice la palabra del Señor que él era el líder que había, el apóstol Pedro, porque dice que sobre él cayó, dice, verdad, el que estuvo con la iglesia fue él para que cayera el Espíritu Santo, porque les había dicho Jesús y no se vayan, verdad, Jerusalén, hasta que descienda el Espíritu Santo. Entonces dice que estuvieron ahí reunidos, la gente se habían venido de otros lugares, esperaban la llegada del Espíritu Santo, y dice de que comenzó ese trabajo del Espíritu Santo, se oyó como un viento, dice, ¿verdad? Recio, un estruendo, cuando el Espíritu Santo cayó en ese lugar. Entonces el Evangelio siguió propagándose. Estos apóstoles, discípulos, tuvieron valentía para seguir hablando la palabra del Señor, para seguir predicando, al punto que dice la palabra del Señor de que Pedro llegó a decirles a los que estaban en ese tiempo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque querían detener, alguna vez lo metieron preso, habían puesto, dice, hasta grupos que lo guardaran, lo custodiaran, para que él, verdad, porque lo iban a matar, dice, el siguiente día. Pero dice que Dios envió a un ángel y dice, verdad, de que le dijo a Pedro que se levantara, que se atara sus sandalias, y dice de que abrió la puerta y le dice, y sígueme, y lo sacó hasta la calle, porque no era el tiempo todavía. Yo digo que Pedro no era ningún cobarde, Pedro era un valiente, porque Pedro no podía morir en el momento que Jesús fue llevado, porque dice la palabra del Señor que ninguno de los que me diste pereció, solo el hijo de perdición, ¿verdad? Entonces que fue el que lo vendió, pero que era Judas, pero dice que Jesús eh, lo podemos ver en la palabra del Señor, de que después es a quien llama para que Pedro pueda pastorear las iglesias. Y siguió ese trabajo. Vemos después a los demás apóstoles predicando, pero Pedro llegó a morir. Lo que pasa es que cuando el tiempo no es todavía, no es. Y no era el tiempo de Pedro, ni siquiera cuando lo encarcelaron porque salió de la cárcel. Tenía que seguir cumpliendo con esa gran comisión de predicar la palabra de Dios. Cuando se llegó el tiempo, ahí sí, él cumplió esa palabra que dijo que aún hasta la muerte iría por Jesús, y fue hasta la muerte, porque Pedro fue y lo cumplió, o no lo cumplió. No hay que se pueda recriminar a Pedro, porque él sí lo cumplió, él coronó. Entonces es decir, de que él no estaba mintiendo en lo que él estaba diciendo. Y y por eso vemos en la palabra del Señor que estos hombres cumplieron con esa, ellos murieron, ¿verdad? Por predicar el Evangelio. Nosotros no queremos sufrir nada en veces, pero ellos sí padecieron bastante. Así es de que el llamado del Señor es para eso, ¿verdad? Para las almas, para la preparación en las iglesias, ¿verdad? Que se preparen, ¿verdad? Las iglesias, los hermanos. ¿Sabe que Dios en veces no puede traer un avivamiento, no puede traer más almas
a la iglesia, a los grupos celulares, porque no están listos todos los que están en ese lugar, porque necesitan prepararse. En un tiempo yo no era líder todavía, para ese momento yo era sublíder de una célula, en mis comienzos en el Evangelio en este país. Y yo recuerdo que mi líder, dijo él en ese momento, en una célula, dice él, esta célula no crece es porque algún problema tiene que estar pasando, alguien está en pecado, o sea, aquí algo está pasando porque se supone que tiene que estar creciendo. Y pues había ya algunos días, ¿verdad?, de que no llegaban almas pues, y habían veces que habían estado llegando y de repente ya no. Entonces, me preocupé bastante ese día y no dormí esa noche. Y le dije, Señor, Dios mío, estoy en pecado, o sea, no está creciendo la célula, es mi culpa. Entonces el Espíritu Santo ese día me habló y me dice, mira, Fanny, por tus oraciones yo puedo hacer, me dice, que multitudes lleguen a ese lugar. Pero ¿sabes por qué? Me dijo, no puedo hacer eso, porque la célula no está lista. Tienen que prepararlos a los que necesitan que estén listos. Y entonces es que Él iba a llevar, ¿verdad?, las almas. Entonces hay veces que aunque sean grupos pequeños, ¿por qué Dios no puede todavía? Porque los que están ahí no están listos para poder recibir a los que van a llegar. Entonces necesita preparar los que tengan que prepararse para que así puedan llegar más y van consolidando, ¿verdad?, a las personas nuevas que van entrando a ese lugar, a la iglesia, al Evangelio. Entonces una preparación. Y en este momento hemos llegado a la parte final de esta, del Señor, de estas lecturas de la palabra del Señor. A usted que está ahí conectado también, Dios le bendiga poderosamente. Gloria al Señor. No dice, ¿verdad?, el hermano porque quiere oración, pero vamos a orar por él en el nombre del Señor. Nuestro hermano Roner Davis. Bueno, vamos a orar al Señor por nuestro hermano, ¿verdad?, Roner, y vamos a tenerlo en oración también en esta preciosa mañana. Vamos a aprender esto. Perdón, que estamos aprendiendo esto. Gloria al Señor. Vamos a pedir al Señor que sea, ¿verdad?, llegando a cada persona que esté ahí conectada y aquellos que también nos oirán después. En el nombre poderoso del Señor. Señor, le damos gracias en esta preciosa mañana porque nos permite estar conectados a través de este medio, porque nos permite, Señor, poder dirigirnos a cada uno que estará oyéndonos a través de este medio. Oramos por nuestro hermano, Señor Roner, que sea usted, Señor, llevando esas respuestas que él está pidiendo en este día. Yo no sé cuál sea la necesidad que él tiene, el propósito, Señor, de Roner, de esta oración, Señor, de esta intercesión, poderoso Dios, que él está pidiendo. Pero usted que conoce, Señor, cuál es su necesidad, el por qué él está pidiendo oración, le pedimos que sea llevando a él, Señor, esa respuesta que él está esperando, Dios. Que sea llevando a él, Señor, ya sea espiritualmente, físicamente, Señor, emocionalmente. Lleva respuestas, Dios, ya sea, Señor, familiar, en salud, en el área, Señor, que él desea espiritualmente, Dios. Le pido que sea llevando a él esa respuesta en este día, poderoso Dios, fortaleciéndolo, llenándolo, Señor, de ti, de tu Espíritu Santo, y que pueda, Señor, tener en él esa respuesta que él está esperando, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas personas que están ahí, Señor, conectadas, aquellos que estarán oyéndolo, aquellos que estarán, Señor, orando juntamente conmigo, aquellos que estarán, Señor, oyendo su palabra.
Yo vengo, Señor, pidiéndole para que sea llegando a cada corazón de ellos, a cada uno de ellos, a su mente, a su pensamiento, a su intelecto, que sea, Señor, fortaleciéndolo. Aquel que está debilitado, Señor, que reciba fortaleza. Aquel que está enfermo, reciba sanidad. Aquel que siente que ya no puede levantarse de esa condición, pueda levantarse en este día, Dios. Aquel que está perdiendo, Señor, la fuerza, el deseo de seguir adelante, aquel que está orando por una respuesta, aquel que está orando por una restauración, aquel que está orando, Dios, poder tener, Dios, una respuesta que no ha recibido por tiempos, que en este día pueda recibirla, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que estarán siendo preparados, Dios, en el ministerio, poderoso Dios, en diferentes partes, yo vengo orando para que pongan ellos esa decisión y ese deseo, Señor, de poder prepararse más y más, que pueda, Señor glorioso, levantarse gente, que puedan, Señor, enseñarles esa palabra de dirección y que puedan ser preparados para poder, Señor, servirte, Dios, y estar preparado, porque su palabra así nos dice, Señor glorioso. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hermosa, preciosa mañana. Le pedimos por cada joven, por cada niño, Señor, en los diferentes lugares. Bendice a los niños, lleva protección a cada niño en las escuelas, Señor, ahí en sus hogares, ahí, Señor, en sus casas, ahí, Señor, en las iglesias, donde quiera que lo tengan, sea bendiciendo cada niño, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, a ejercer ese trabajo evangelístico, Señor. Poderoso Dios, de maestro, poderoso Dios, sea bendiciéndole, sea, Señor, poniendo en ellos su palabra, sea, Señor, poniendo en ellos lo que ellos necesitan, porque nosotros estamos aquí para poder, Dios, hacer lo que usted nos dice, y que sea usted dando, Dios, a ellos, poderoso Dios, lo que usted quiere darle, Señor, que sea direccionado, que sean enseñados, instruidos, Señor poderoso, porque su palabra dice que su palabra es útil para enseñar, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre, Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra, para todo servicio, Señor, que seamos preparados, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Usted nos capacita, Señor, como lo hizo desde el Antiguo Testamento, Dios, como lo hizo a través de los sueños de José también, para poder enseñar, Señor, en aquel tiempo a toda aquella nación lo que tenían que hacer. Todavía sigue dando dirección y lo ha hecho, Señor, a través de los tiempos. Lo ha seguido haciendo a través de los profetas, lo ha seguido haciendo a través de los maestros, de los líderes, de los discípulos, de los apóstoles. Gracias, Espíritu Santo, en esta preciosa mañana. Gracias le damos, Señor, le pedimos que nos dé cada día su palabra, cada vez que predicamos, que no sea palabra nuestra, sino que sea su palabra impartida, Dios, para cada persona, que pueda correr, Señor, que pueda llegar a cada uno, Dios, que pueda ministrar, que pueda sanar, que pueda libertar, que pueda romper las cadenas que atan al oprimido, Señor, al que está cautivo, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, le pido para que sea dándolo fuerza, Señor, en esta misión, Señor, en lo que en estos días estoy haciendo espiritualmente, Señor, con el fin de poder, Dios, bendecir a tu pueblo, Dios, que pueda ser usted, Dios, ayudándonos a todos. En el nombre de Jesús, le pedimos esa protección divina, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, para cada uno de los que nos oyen, Señor. Poderoso Dios, gracias le doy en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Aleluya, bendito el nombre poderoso del Señor. Doy gracias al Señor porque me permite en esta mañana poder compartir esta palabra con cada uno, ¿verdad? Y todo tiene que ver para poder preparar a la gente, preparar, ¿verdad?, a las personas, preparar
a personas que no están preparados todavía y que se han capacitado, pudiera decir, ¿verdad? Posesionamientos también. Así es que a usted que nos está oyendo, gracias también por oírnos, gracias también por estar a través de este medio y poder de esta manera oír la palabra del Señor. Que les salude Fanny Chanet Rubio desde este hermoso lugar, Florida, Estados Unidos. Sí, estamos en Florida, Estados Unidos. Es una bendición poder compartir desde este lugar la palabra del Señor. Así el Señor ha querido que desde Florida, ¿verdad?, podamos compartir la palabra del Señor. Dios todo lo tiene, ¿verdad?, ordenado, todo lo tiene bien, porque nos llama la atención. Me llama la atención en vez y yo digo, gracias Señor por todo lo que usted hace, porque puedo darme cuenta que hay cosas que no son casualidades. Entonces, y por eso digo, estamos en Florida, ¿verdad? Un estado muy hermoso como es Florida. Entonces le presto atención porque mi nombre, ¿verdad?, comienza con F también. Y el color que Dios me ha dado es amarillo. Y Él me decía, tú eres una flor amarilla. Entonces el nombre Flor, ¿cómo se escribe? Con F también. Y Florida se escribe con F. Entonces yo le presto atención que en Dios no hay casualidades, que en Dios hay propósitos, que en Dios todo está bien. Entonces lo que Dios hace, lo hace perfecto. Entonces todos estamos, ¿verdad?, en esa Florida, en este lugar. Así es de que todos los que nos oigan en Florida, Dios les bendiga. Nos sale muy bien, de veras que sí. Pero donde quiera que nos oiga, Dios les bendiga poderosamente. A los abogados que están en Florida, ¿verdad? Bastantes abogados hay en Florida. Turistas en Florida que vienen de otros países. Entonces, trabajadores de diferentes países que están en este lugar y han venido, algunos temporalmente, otros han venido ya por bastante tiempo, pero están trabajando en este lugar. Y donde quiera también, no solamente dentro del estado de Florida, en Fort Lauderdale, porque el lugar donde más he permanecido se llama Fort Lauderdale, también es, mire, que bien hasta eso, ¿verdad? Entonces, hemos permanecido bastante tiempo en estos lugares, pero hay otros estados, bastantes estados. Donde quiera que nos oiga, Dios le bendiga poderosamente. Donde quiera que llegue esta palabra, otros países también, Dios le bendiga en otros países, donde llegue esta señal o estos medios, sé que llegan por todas partes. Prácticamente casi no hay nadie que no tenga un teléfono, puede ser hasta tan pobre, pero un teléfono lo tiene. Sabe que la gente puede ser tan pobre, pero sí sabe que es Facebook. Hace años, yo Facebook lo tuve hace poco tiempo, no sé tanto, pero hace años yo veía gente de que tan pobrecitas, pero tenían Facebook. Entonces sabían de las redes bastante. Entonces la gente sabe de YouTube, lo oyen en bastantes partes. Eso es lo bueno de los teléfonos, que a través del teléfono puede oír la palabra de Dios sin importar el lugar a donde llegue. Esa es una bendición que Dios le da a usted. Si no fue a la iglesia ese día por alguna razón, pero usted se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de esa palabra, de ese maná que es la palabra de Dios. En el desierto, ¿verdad?, Dios daba maná al pueblo para que se comieran cada día, se llenaran. Pero en este tiempo ese maná es la palabra de Dios, es esa palabra que llena, esa palabra que fortalece, esa palabra que los nutre, esa palabra que nos direcciona, esa palabra que nos corrige, esa palabra que nos dice, ¿verdad?, la necesidad que hay en nosotros. Esa palabra es ese maná, es esa palabra que cada día nosotros nos inspira para seguir adelante, nos da un buen deseo de continuar. Entonces nos saca lágrimas, nos recuerda de dónde nos sacó, a dónde estamos, para dónde vamos, y que no debemos de dejar de ver
¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién fue el que nos rescató? ¿Quién fue el que nos, verdad, nos trajo del mundo y nos puso en sus caminos y nos puso para que nosotros permanezcamos buscando del Señor cada día? Así es que la palabra es ese alimento. Es ese alimento y eso es lo que yo deseo, de que esta palabra pueda llegar y pueda consolarlo. Si está triste, pueda quitarle toda tristeza y le ponga felicidad, le ponga gozo, le ponga paz, le ponga quietud. Aún usted puede decir, pero hermana Janet, usted pudiera decir, pero los problemas que tengo son muy grandes. ¿Cómo yo puedo reír en medio de este problema? Quizás no puede reír, pero puede doblar rodillas. Quizás no puede reír, pero puede orar al Señor. Y cuando usted venga a ver, ahí va a estar quizás el problema, pero sabe que usted va a sentir como que ya no hay ese problema, o posiblemente Dios le va a traer la solución, la respuesta para ese problema, y entonces usted va a poder reír, porque eso nos dice también en el libro de Isaías. Dice, regocíjate, dice, ¿verdad? Oh estéril, tú que no dabas a luz, levanta canción. Entonces, ¿por qué dice? Porque más son los hijos, dice, ¿verdad?, de la desamparada que los de la casada, dicho Jehová. O sea, de la que no tiene hijos, dice, más son los hijos de la que no tiene hijos que aquella que tiene hijos, del estéril. ¿Por qué? Porque la estéril en cualquier momento Dios puede quitarle la esterilidad y puede darle muchos hijos. Entonces Dios puede, y si no los tiene literalmente, pero espiritualmente, es madre de naciones, tendrá hijos en naciones. Entonces, es decirte que por eso le dice, ríete, o sea, ¿verdad? Gózate, le dice, gózate. Entonces, suéltate las cadenas, las ataduras que tienes. Entonces, ¿por qué cautiva? Le dice, ¿verdad? Hija de Sión. Entonces, ¿por qué le dice, eres libre? En otras palabras, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué estar llorando, no tienes por qué preocuparte, porque usted sabe quién es el que lo cuida. Entonces, es decir, de que el Señor nos da, ¿verdad?, según el libro de Isaías, esa invitación para decir, más serán tus hijos. Entonces, ¿qué dice también? También te olvidarás, ¿qué dice? De la vergüenza, de la afrenta, de tu viudez, de tu juventud, ¿verdad? Una mujer, está hablando de una mujer viuda cuando era bien joven, ¿verdad? Entonces ha llevado una afrenta. Por ejemplo, yo lo digo en mi caso, ¿verdad? Yo fui una persona viuda desde mi juventud, desde mis 17 años. Era muy joven para ser viuda realmente. Entonces hay una que ya tienen 8 años, ya mayores, han quedado viudas, pero yo fui en mi juventud tan joven realmente. O sea, era una niña todavía prácticamente. Entonces, y dice la afrenta. ¿Por qué dice que es una afrenta? Mire, porque así como la palabra del Señor dice que el adulterio es una afrenta que nunca se le va a borrar, está diciendo que se le va a recordar y que lo va a llevar todo el tiempo, le van a recordar ese pecado, ¿verdad? Es una afrenta, es un dolor que va a llevar siempre, siempre le van a señalar por eso. Es porque es consecuencia del mismo pecado cometido. Entonces, pero dice que la viudez también, ¿verdad? Porque dice que la afrenta de tu viudez, o sea, el dolor que has llevado desde tu juventud, en tu viudez, dice, no tendrás más memoria de él. O sea, dice, ya no te acordarás de él. Dios dice, te voy aquí. Llega un momento entonces que el dolor de la viudez de cuando era joven se quita y dice, ya no te va a doler eso, ya no vas a llevar esa afrenta, ese dolor. Entonces, porque Dios pone, ¿verdad?, el gozo, la alegría. Entonces, porque ser viudo joven, quiero decirle, a los 17 años, como me pasó a mí, ¿verdad?, quiero decirle que es bien doloroso, porque si ya queda viudo, pues naturalmente va a quedar viudo ya cuando tenga más de 40, más de 50. Entonces, porque ya tuvo un tiempo casado, si se casó joven. Pero todavía una joven de 18, 17 años, 19, 20, 22, es demasiado joven para estar viuda. Entonces, por eso dice tu juventud, porque es joven. Entonces, pero hay mujeres que tal vez tuvieron, ¿verdad?, sus esposos en la guerra, murieron, tal vez eran soldados,
Entonces fueron a la guerra y siendo tan joven murieron y ellas quedaron viudas. Me imagino que la gran mayoría de viudas tiene que ver porque tal vez, ¿verdad? Murió en guerras sus esposos. Entonces, por otras razones, quedaron bien jóvenes, ¿verdad? Viudas. Entonces, pero el Señor, ¿qué le dice? Lo voy a quitar y nunca se te va a borrar tal vez eso, pero sana Dios, ¿verdad? Nuestros corazones cuando nosotros le pedimos a Él. Así que si usted está pasando una experiencia, ¿verdad? Que tal vez está bien joven, tiene quizás 20 años, quedó viuda, tiene quizás menos de 20, tiene 23 años, todavía es joven y quedó viuda, ¿verdad? El Señor es el único que puede consolar, es el único que puede, ¿verdad? Tener cuidado de cada uno de esas mujeres. Así es que y si ya es una anciana y pues el dolor siempre va a estar ahí, también, ¿verdad? Dios consuela el sufrimiento de cada persona, porque no importa los años que tengamos, siempre nos va a doler nuestro ser querido, ¿verdad? Entonces, si usted está recientemente pasando, ¿verdad? Ese tipo de cosas, entonces hemos llegado a la parte final de este tiempo y donde quiera que se encuentre, si nosotros hemos vivido esa experiencia, quiero decirle que le entendemos a usted que lo esté pasando recientemente en este momento, porque lo que hemos vivido no solamente es por nosotros, si lo vivimos es para que nosotros también tengamos misericordia y podamos entender a aquellas personas que lo están viviendo, aquellos niños que al igual que los míos quedaron a tan temprana edad, ¿verdad? Sin un padre. Entonces podemos entender a esos niños también que sufren la pérdida de un padre. Así es de que lo que vivimos lo hablamos y lo decimos porque sabemos lo que decimos. No predicamos una palabra porque no entendemos lo que predicamos. Si la predicamos es porque sabemos lo que estamos predicando. Si la predicamos porque lo hemos vivido en nosotros mismos, ese sufrimiento. Entonces, en esta mañana solamente quiero decirle que tenga un bonito día, un excelente día y fin de semana, que si Dios nos permite, ¿verdad? Estaremos comunicándonos a través de este medio nuevamente en cualquier momento. El Señor, deseamos gracias a mi querida hermana y sierva. Gloria al Señor, estamos viendo aquí el mensaje de nuestro hermano, ¿verdad? Nuevamente. Sí, por el mensaje, por la palabra, por la oración, también dice recibido. Igual de Dios de Jesús. Amén, amén, así por supuesto, eso es lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Que cada día queremos que nos dé ese discernimiento, su palabra, que cada día podamos abundar como en lo que Él nos da, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor, por supuesto. Entonces sí, estaremos orando por usted también, ahí está el nombre y juntamente con los otros nombres que ya tengo puesto, ¿verdad? En esta libreta estaré orando por usted y por las personas que han pedido oración ahí anteriormente. Entonces, por supuesto, queremos cada día, ¿verdad?, compartir lo mejor con cada persona. Y en esta preciosa mañana les saludamos y que sea Dios bendiciéndole, que sea Dios ayudándole a cada uno, fortaleciéndolo en esa necesidad que haya en cada uno de ustedes. Así que Dios le bendiga, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.